Hoy vamos a hablar de Jesús. Le he titulado a este mensaje, ¿conoces a tu Salvador? ¿Cuántos creen que Jesús es su Salvador? Amén. Muy bien. En los evangelios, cuando usted lee los evangelios, usted va a leer de cosas maravillosas de la vida de Jesús. Para empezar, sus milagros, milagros de multiplicación, milagros de sanidad. Le dio vista a los ciegos, un milagro que no se había habido en Israel antes de Jesús. Nadie le había devuelto la vista a un ciego. Sí había habido gente resucitada, pero nadie había dado vista a los ciegos. Pero Jesucristo sí le dio vista a los ciegos. Milagros de sanidad, milagros de provisión, sacar y dar de comer a una multitud entera de 5 panes y 2 peces. Milagros maravillosos. Los evangelios también nos enseñan las enseñanzas de Jesucristo, nos muestran sus enseñanzas. Enseñanzas que de acuerdo a Jesús superan aún las mismas enseñanzas tradicionales de la fe judía. Porque Jesús decía, Moisés les dijo, pero ahora yo les digo esto. Dando a entender así que lo que él venía a enseñarnos superaba cualquier enseñanza de cualquiera de los mejores maestros antes. Y las enseñanzas de Cristo Jesús son tan perfectas que todo aquel que las sigue, que las practica, no hay posibilidad en su vida que su vida termine en fracaso. Porque lo que Cristo nos enseñó es el manual de Dios para vivir una vida como Dios quiere y una vida que tenga el fruto de una vida satisfactoria, de una vida llena de alegría y de paz. También en los evangelios usted va a leer acerca de los detalles de la muerte de Cristo, contado por todos esos testigos que vieron y presenciaron su muerte y cómo Él padeció, murió para darnos ahora a nosotros vida eterna, y no solamente a nosotros, sino que a todas esas personas que hoy simultáneamente con nosotros en el mundo creen en Jesucristo. Son millares de millares. El cristianismo sigue siendo hoy por hoy la religión número 1 en este planeta. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Jesucristo es el más grande de todos. No hay nadie que se le acerque. También en los evangelios fuimos testigos de su resurrección. Ni un solo líder en el mundo, en ninguna religión, puede atribuirse que murió y resucitó. Solo nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo dice que si Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos los más miserables de todos los seres humanos, si no hubiese habido resurrección. Entonces, en los evangelios usted puede conocer muchísimo de su Salvador. Pero también hay otro libro del que le vengo a hablar que habla muchísimo no solamente de quién Jesús fue en la tierra, sino también de quién es Jesús antes de venir a la tierra y ahora que se fue de la tierra. ¿Quién es y qué hace? Nos da una visión de Jesús en el cielo y nos explica en este libro acerca de dónde provino nuestro Salvador, quién era, qué hacía antes de venir a la tierra. Y hoy vamos a explorar el capítulo 1 y el capítulo 3, si no me equivoco, del libro de Hebreos. Y vamos a encontrar 7 características de nuestro maravilloso Salvador descrita en este libro, que yo sé que a medida que vayamos entrando en el tema, usted se va a sentir emocionado de ser el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Muy bien, la primera característica de la que hoy le vengo a hablar acerca de nuestro Salvador es que Jesús es la revelación final de Dios. El escritor de Hebreos empieza en Hebreos capítulo 1, sus primeros versos, el verso 1 y el verso 2, comienza hablando, dando una verdad que nosotros tenemos que entender, apropiarnos. Y es la verdad de que Jesucristo es la revelación final de Dios.
Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, y esto es algo maravilloso que usted puede siempre gloriarse del Señor que usted sirve, que es un Dios que habla con el ser humano y no solo una vez, nos habla ¿cuántas veces? Muchas veces. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, dice así, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Cuando usted ve esa palabrita, la palabra postreros en las Escrituras, se refiere a la generación que viviría en la historia humana desde el día en que Jesucristo fue levantado al cielo en su resurrección hasta el día de su segunda venida. A esa generación se le llama la generación de los postreros tiempos o de los tiempos finales. Esto quiere decir, como nuestro Señor Jesucristo no ha regresado a la tierra, que nosotros somos parte de esa generación. Entonces, cuando usted ve en las Escrituras esta palabra postrero, lo que usted tiene que entender y yo tengo que entender es que esto es para nosotros. Y dicen las Escrituras de que en estos días Dios habla a la humanidad por medio del testimonio de su Hijo Jesucristo. No hay otro medio por el cual Dios está hablando al ser humano en este tiempo. Jesucristo es hoy por hoy el mensaje de Dios a la humanidad, que solamente a través de su muerte, de su resurrección y de nuestra fe en Él se alcanza vida eterna. Ahora, ¿por qué es importante afirmar este conocimiento de nuestro Señor y Salvador en nuestros corazones? Hoy más que nunca, usted y yo somos parte de una generación que escucha más voces que nunca antes en la historia. Con todos los avances de las redes sociales, usted está expuesto todo el día, todos los días, a un mensaje que siempre tiene como fin apartarle a usted de Cristo, apartarle a usted de la razón de Cristo. Entonces no se extrañe si en algún momento usted da con una de estas personas que dicen, no, Jesucristo no es la revelación final, ahora hay otra revelación. Jesucristo fue un hombre allá, pero ahora está este otro por acá. Porque esa es la estrategia que Satanás ha usado desde el principio de la iglesia. Si hay algo que Satanás se ha esforzado desde que nació la iglesia de Cristo, es de convencer al creyente de Cristo que hay algo mejor que Cristo, una nueva revelación. Yo leí libros aún de gente que usted puede ver en la televisión como predicadores que decían la Biblia es vino viejo. Ahora la nueva revelación a los profetas, ese es el vino nuevo. Pero cuando nosotros encontremos a alguien que se atribuye una revelación nueva fuera de Jesucristo y de lo que ya está escrito, mire lo que dicen las Escrituras, que debemos de tener nosotros como acción siguiente. Vean lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 9, dice, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No crea que esto es nuevo. La iglesia siempre se ha visto amenazada por personas que le quieren convencer de que hay algo más aparte de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo le dice a la gente de Gálatas, qué barbaridad, cómo pudieron dejarse convencer que existe otro evangelio. Y luego dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y vean el verso 8 lo que dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, dice, quede bajo maldición. En otras versiones dice, sea anatema, que significa lo mismo. Es un evangelio que está bajo maldición. Solo Jesucristo es el evangelio aprobado por Dios. Y luego dice, como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición.
Nosotros como pueblo de Dios no podemos tener nuestros oídos atentos y abiertos para cualquier cosa que uno escuche. No podemos tener esto que la gente dice, que hay que tener mente abierta para cualquier cosa. El cristiano está sellado, amados hermanos. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos selló cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Entonces uno no puede abrir puertas a todas estas doctrinas que lo primero que tratan de atacar es la importancia de Cristo para su vida. Entonces lo primero que establecemos es que Jesucristo, diga conmigo, es la revelación final de Dios. Lo segundo que el libro de Hebreos nos enseña acerca de nuestro Salvador es que este Cristo al cual usted y yo servimos es el dueño de todo lo que existe. ¿Sabía usted que usted no es dueño de sí mismo? Que usted tiene un dueño y ese dueño es Dios. Jesucristo es el dueño de todo lo que existe. Mire lo que dice aquí Hebreos capítulo 1, verso 2. Dice, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿quién dice? Heredero de ¿cuánto? De todo. No hay nada en esta tierra que no le pertenezca a Cristo. Todo le pertenece a Él. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 27 dice, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de ¿cuáles pies? Debajo de los pies de Cristo. Y mire, esto es una verdad tan poderosa. Cuando usted y yo entendemos esta verdad, que Cristo es el dueño de todo, que no hay nada en esta tierra que a Él no le pertenezca. El día en que usted se apropie de esa verdad, usted va a tener más fe para creer que Dios puede hacer por usted mucho más abundante de lo que pide o espera. Usted va a tener esa fe. Porque si Dios es el dueño del todo, ¿usted es el hijo de quién? Es el hijo del dueño de todo. Y dicen las Escrituras que Dios, si no nos negó a su propio Hijo, ¿cuánto más, dice, no les dará a ustedes todas las cosas con Él? Hay personas que no se atreven a pedirle a Dios por un terrenito para hacer su casa. No se atreven a soñar, a decirle, Señor, yo quiero ese terreno, yo quiero construir mi casita. Y no saben de que su Padre Celestial es el dueño de la tierra. La Biblia dice, mía es la tierra y su plenitud, dice la palabra, el mundo y los que en él habitan. Cuando usted anda en su caminar diario por este mundo, usted anda en propiedad de su Padre Celestial. Es así de sencillo. Entonces su fe tiene que crecer y quitarnos muchas veces una mente escasa que tenemos. ¿Sabe cómo dice nuestro eslogan? Con Dios que dice lo imposible, no existe. Y nuestro Dios es el dueño de todas las cosas. La tercera cosa que usted y yo tenemos que recordar siempre de nuestro Salvador, descrita en el libro de Hebreos, es que Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. ¿Sabía usted que una de las doctrinas más atacadas desde el inicio del cristianismo, la meta de Satanás es desacreditar sobre todas las cosas la divinidad de Cristo? Hay religiones que no tienen problema con decir que Jesucristo fue un profeta, con decir que Jesucristo fue un buen hombre, un gran maestro. Pero cuando uno le dice que Jesucristo es Dios, ahí le dicen, ahí no. Si usted le pregunta, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? No un Dios, Dios. Le van a decir, no, fue un gran, es como un ángel, nivel de ángel, pero no Dios. Eso ha existido siempre desde el principio del cristianismo. Hay personas que van a llegar, religiones que van a llegar a tocar a su puerta y le van a preguntar, ¿usted cree en Cristo? Y usted le va a decir sí. Y entonces, yo también creo en Cristo, le van a decir. Y usted en confianza le va a abrir la puerta de su casa. Pero cuando ya están adentro y ya agarran confianza,
Entonces la meta es adoctrinarlo a usted para que usted deje de creer que Jesucristo es Dios. Y sin embargo, los primeros cristianos, desde la inauguración de la iglesia, creyeron sin dudar que Jesucristo era Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice, hablando de Cristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Jesucristo resplandece la gloria de Dios. Cuando usted ve la gloria de Dios, usted ve a Cristo en esa gloria, porque Jesús es el resplandor de su gloria. Y añade y dice, y la imagen misma de su sustancia. En la sustancia está el ser de una persona. Bueno, las Escrituras dicen que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Los que anduvieron con Jesús sabían que Él no fue un simple mortal, un maestro más, un rabino más. Sus discípulos entendieron que habían caminado con el Creador y Rey del universo. Por eso Juan, uno de sus apóstoles más cercanos, discípulos más cercanos, abre su relato de Cristo, su biografía de Cristo, y lo primero que dice no es todos los milagros, sino que deja por sentado de primero de que Jesucristo es Dios. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, dice, era Dios, y este era en el principio con Dios. Y luego dice, y nosotros vimos a ese verbo, y ese verbo fue hecho carne, y nosotros le vimos y lo vimos en su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Juan da testimonio que la persona que caminó junto a él todos esos años en la tierra, esos 3 años de ministerio, era Dios mismo. Y nosotros, dice, vimos a ese verbo encarnado. Ahora, no hay doctrina, como le digo, más atacada en el mundo que la divinidad de Cristo. Miles de religiones han salido para atacar la religión de Cristo. La segunda religión más importante hoy en día en la tierra tiene como propósito y objetivo atacar la divinidad de Cristo. Esa religión le dice a usted, sí, Cristo fue un gran profeta, pero no le dice que fue Dios. Lo atacan. ¿Por qué cree usted que pasa esto? ¿Por qué Satanás no quiere que sepamos acerca de que Cristo era Dios? Tengo algunas ideas que lo veo aquí en las Escrituras y déjeme compartirles solamente 4 que yo miro toral de nuestra fe. Si Satanás le convence a usted que Cristo es solo un hombre, van a pasar 4 cosas. La primera de ellas, la esperanza de la vida eterna en su vida va a ser arrebatada. Usted va a empezar a vivir como un animalito. Cuando una persona no tiene la esperanza de la vida eterna, es como un animal que se levanta, se acuesta, come, duerme y al día siguiente repite hasta que le llega el día de la muerte. No hay esperanza de salvación, no hay esperanza de una vida después. Y cuando una persona también no tiene esta esperanza de vida eterna, vive como quiere, porque no le va a dar cuentas a nadie. Entonces no tiene límites en su vida, no busca el bien, más bien disfruta el mal. Es impresionante cómo sería el ser humano si no hubiera en su vida y en su corazón ley y orden y mandamiento y escritura. ¿Sabía usted de que ayer miré una noticia que me llamó muchísimo la atención? En el estado de California, en Estados Unidos, han despenalizado, o por lo menos es una ley que está desde el 2014, pero parece que ahora está más viralizado el conocimiento de esa ley. Ahí decían de que
Hoy en Estados Unidos, en el estado precisamente de California, si usted roba menos de $950, no hay penalización. Usted no puede ni llamar a la policía, ni siquiera, si usted es el dueño de un negocio y le roban menos de $950, es inútil que usted llame a la policía, porque no van a llegar. Y si llegan y lo atrapan, ese ladrón sale y no tiene ninguna penalización. ¿Saben lo que está pasando hoy en día en California? Están cerrando, hay una farmacia que se llama Walgreens en Estados Unidos, es una cadena de farmacia. En el estado de California las están cerrando. ¿Sabe por qué? Porque la gente entra, como no hay pena por el delito del robo, entonces la gente llega hasta, miré videos donde la gente llega con bolso y se van a la parte de los cosméticos y los llenan. Y está el de seguridad de la farmacia. Y los dueños de Walgreens les han dicho a los de seguridad, si ustedes atrapan a alguien, si ustedes ven que alguien está robando, déjenlo, porque va a costar más. Todo lo que viene después de eso, que lo que se van a robar, ahí déjenlo. Y usted puede ver videos de que están robando y los de seguridad están así, solo viendo, sin hacer nada. Ese es el hombre sin Dios. Así somos los seres humanos cuando no está la ley de Dios en nuestro corazón. Cuando no hay una responsabilidad de rendición de cuentas. Y si Jesucristo no es Dios, entonces tampoco vamos a rendir cuenta, porque Él es el juez del mundo. Si Jesucristo no es Dios, entonces la Biblia no tiene relevancia para usted y para mí, porque Él es el verbo, Él es la palabra de Dios manifestada. Todo lo que la palabra dice, Jesucristo dijo, todas las escrituras, dice, dan testimonio de mí. Pero si Él no es Dios, entonces todo lo que usted lee en la palabra no tiene sentido para su vida, ni para la mía. Si Jesucristo no es Dios, entonces usted y yo ya no tendríamos un padre. Seríamos seres huérfanos en este mundo. Su experiencia de vida cambiaría totalmente porque usted viviría como alguien huérfano, no viviría como un hijo de Dios. Porque solamente a través de Cristo Jesús nosotros somos hechos hijos de Dios. Las Escrituras dicen que nosotros fuimos adoptados por medio de su sacrificio para ser hijos de Dios. Pero si Jesucristo no es Dios, entonces usted y yo tampoco somos hijos de Dios. Corazones de huérfanos tendríamos. Pero gloria a Dios que Él sí es Dios, amén. Y lo último de este punto, si Jesucristo no fuera Dios, su oración y la mía no tendrían razón de ser. La oración ya no tendría poder ni importancia en nuestra vida, porque ¿sabe? La única oración que tiene poder para cambiar las cosas, para mover la mano de Dios, es la oración que nosotros hacemos en el nombre de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Que cuando nosotros pidiéramos ¿en qué nombre? En su nombre. Pero si Jesús no es Dios, ni su oración tendría razón de ser. Solo póngase a pensar cuánto pierde el creyente, cuánto pierde la humanidad cuando despoja a Cristo de su divinidad. ¿Cuánto perdería usted en su vida si usted le presta oído a cualquier doctrina que le diga que Jesucristo no es Dios? Hay mucho que perder aquí. Número 4, Jesús es co-creador del mundo. ¿Por qué todas las cosas le pertenecen? Porque Él las creó. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 2. Dice así, y mediante el cual, está aquí hablando de Jesús, mediante el cual, ¿qué dice? ¿Qué hizo? El universo. El apóstol Juan también, en los primeros 2 versos, nos habla que el Jesús que él seguía mientras estaba en la tierra
no solamente era Dios, sino era el creador de todas las cosas. Juan 1:3 dice, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas por Él fueron hechas. Si usted está aquí, si yo estoy aquí el día de hoy, es porque Dios nos hizo. Y a los padres que tienen esos bebés en sus manos que están cargando, que veo, esos bebés los hizo Dios, no los hicieron ustedes, los hizo el Señor. Todas las cosas son hechas por Dios. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Y sin Él, dice la Biblia, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Dios es un Dios creador. Mire, cuando yo leo, por darle un ejemplo, hace 2 semanas les hablé de la historia de Agar, de cómo esa mujer sale al desierto con un poquito de agua y su hijo. Y cuando ya están a punto de morir, el ángel le habla y le dice, abra sus ojos. Y lo hace, y hace que ella vea un manantial de agua y le dice, debe de beber al muchacho. En mi opinión, es solo mi opinión. He tratado de leer muchos comentarios sobre esto, pero nadie tiene una conclusión. Pero casi todo el mundo cree de que ese manantial no estaba allí, en ese desierto, cuando Agar salió de la casa de Abraham. Pero Dios lo hizo para ella, para darle sustento a ella. Nuestro Dios es un Dios creador. Y cualquier cosa que usted necesita en su vida, oportunidades que usted dice, no, eso no es para mí. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿de dónde voy a sacar eso? Dios puede crear porque nuestro Dios es un Dios creador, amén. Él es un Dios creador. El que viene es uno de los que más me gusta de la descripción de Jesús en el libro de Hebreos. Cuando leí particularmente este me emocionó bastante. Número 5, Jesús es quien sustenta todas las cosas. Mire lo que dicen las Escrituras en Hebreos 1:3. Hablando de Cristo dice, Él es quien sustenta, ¿qué dice? Todas las cosas con la palabra de su poder. Para poder entender muchísimo más esto de que sustenta, me fui a los originales griegos de las Escrituras para tratar de ampliar el concepto. ¿Qué significa esto de sustentar? Que Dios está sustentando las cosas. Y la descripción en el original griego que se hace de esta palabra da la idea de alguien que le da mantenimiento a algo. Mantenimiento. Que no solamente la creó, sino que también le da mantenimiento continuo al sol de hoy. Porque toda cosa, aún nuestra vida, si uno no le da el mantenimiento correcto, tiene el potencial de convertirse en algo horrible. Usted puede tener la casa más linda del mundo, pero si usted no le da mantenimiento, esa casa pronto se convierte en un escombro. Y de hecho, déjeme decir que se deterioran más las casas deshabitadas que las casas habitadas. Porque hay que darle mantenimiento. Si usted tiene un jardín y le deja de dar mantenimiento, se convierte en algo feo. Todo lo que no lleva mantenimiento se convierte en algo desagradable. Bueno, la Biblia dice de que Jesús no solamente creó la tierra, sino que le da mantenimiento, la sustenta. Vamos a leer en otra versión este mismo pasaje para ampliar la idea. Mire lo que dice en la versión TLA. Dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Miren, los seres humanos tenemos una capacidad destructiva
como nadie, como ninguna especie en esta tierra. Somos autodestructores. Hay planes en el mundo, corporaciones, asociaciones en el mundo que tienen un solo fin y objetivo, y es destruir a la raza humana, el hombre destruyendo al hombre. De hecho, hay una asociación que uno de los mandamientos o de las cosas, de las metas que ellos tienen es mantener reducida la población mundial, si no me equivoco, a 6 millones de personas. Si no me equivoco, creo que lo leí así, 6 millones de personas. 6 millones nada más. Sí. Ellos quieren desaparecer a toda la humanidad. Y esas organizaciones son las que están trabajando para empujar agendas LGTBQ. ¿Sabe por qué? Porque dos iguales no se pueden reproducir. Ya no va a haber más humanos. Hay agendas que están empujando financiamiento. ¿Sabía usted que hay más clínicas pro aborto en el mundo que McDonald's? Muchísimas más. Y tienen financiamientos hasta de gobiernos. ¿Y por qué usted cree que eso pasa? Porque Satanás quiere destruir a la raza humana. No quiere que siga adelante. Hace poco estaba viendo a un comentarista que decía de que esta pandemia no mató a tanta gente como debió haberlo hecho, que debió haber matado más, de acuerdo a los planes que se tenían para esto. No mató tanto. Los seres humanos hay gobiernos completos que tienen en sus arsenales bombas atómicas listas para destruir a grandes poblaciones. Están listas. Y no crea de que no es que se ha levantado alguien con las suficientes agallas para usarlas. Muchos están que les pica la mano, como dice, por apretar el botoncito. Pero ¿sabe por qué no lo han hecho? Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es la tierra y su plenitud. Y dice las Escrituras que Él sustenta las cosas. Todo. Mire, póngase a pensar, póngase la mano en su conciencia un momento. Y dígame si no es verdad. Que si no fuera por la mano de Dios en su vida, con muchas cosas que uno hace, hábitos, riesgos que toma en la vida, dígame si no es verdad que si no fuera por Dios, hace un tiempo que usted ya estaría muerto. Porque los seres humanos, aún con nosotros mismos, no necesitamos que otro nos destruya. Tenemos capacidad de autodestrucción. Y sin embargo, las Escrituras dicen que Jesús es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Número 6. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a cualquier manifestación sobrenatural, al angelical que se haya aparecido o se aparecerá en este mundo. Hebreos 1:6 dice que cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es el cetro de justicia. Cuando el apóstol Juan tuvo la revelación de Apocalipsis, él estaba tan deslumbrado por lo que él estaba viendo, que dice la Biblia que se le aparece el ángel y él se inclina a adorarlo por la revelación. Y el ángel le dice: no, yo solamente soy un consiervo suyo. Adora a Dios. Los ángeles no reciben adoración. Cuando usted escuche de que hay que prenderle una velita al ángel Gabriel o al ángel Miguel para protección,
Eso es satánico, amados hermanos. Los ángeles no reciben adoración. Dice la Biblia que Jesús es superior a los ángeles. De Jesús se dice: tu trono, oh Dios. Hay naciones en el mundo que tienen un día para adorar al ángel de la muerte. Le llevan velas, le piden que imagine, diciéndole al ángel de la muerte que no los mate. Y entonces le llevan velas, le llevan todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una fascinación con las cosas sobrenaturales. Queremos ver, queremos ser deslumbrados. Pero aquí la Biblia dice, Jesucristo dijo, de que Jesús es superior a los ángeles. Y por último, Jesús es superior. Yo le puse aquí al profeta más grande, pero déjeme cambiar ese subtítulo y póngalo así: Jesús es superior al hombre más grande que usted pueda encontrar en esta tierra. En Hebreos capítulo 3, verso 3, recuerda que esta es una carta escrita para judíos que habían aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. En la tradición judía no hay nadie más grande que Moisés. Nadie. Moisés es el fundador para ellos de su nación. Moisés es el que les dio las leyes. Moisés es el que le dio la estructura política al país. Nadie como Moisés para los judíos. Entonces, cuando los cristianos se estaban convirtiendo a Cristo, ellos tenían una lucha, porque venían de una religión, de un judaísmo que les decía que Moisés era el profeta más grande que había existido. ¿Y qué comparación tenía eso para ellos con un hombre que había muerto crucificado en una cruz ante los ojos públicos de todo el mundo? No tenía sentido dejar al gran Moisés, al Moisés que partió el mar en dos, dejar al Moisés que desató las 10 plagas en Egipto, dejar al Moisés que cuando alguien hablaba mal de él, dice la Biblia, que se abría la tierra y se los tragaba. ¿Cómo podían comparar ellos a este gran Moisés con un Cristo crucificado? Con alguien que fue a la muerte. Y ellos tenían un serio problema ahí. Pero el apóstol, el escritor de Hebreos, que no se sabe exactamente quién fue, se cree que fue un cristiano de segunda generación. El escritor de Hebreos les aclara y les dice lo siguiente: pero a Jesús, dice, se le ha concedido, léalo conmigo, que dice, más honor que a Moisés. Así como a aquel que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Pero la primera parte dice que Jesús es superior ¿a quién? A Moisés, el hombre más importante de la tradición judía. Y quiero terminar diciendo esto: los seres humanos somos muy rápidos para poner a gente en pedestales. Somos muy rápidos para poner a gente en altares. Pero Dios y nosotros como creyentes no podemos jamás poner a ningún ser humano, por muy grande que haya existido. Si usted quiere encontrar a alguien grande en la historia, usted va a encontrar a Moisés definitivamente. Pero ni aún a ese. Nadie por encima de nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Sea quien sea, nadie por encima de nuestro Señor. Muchas veces nosotros ponemos a políticos en pedestales. Ponemos a santos en pedestales. Ponemos a figuras atléticas en pedestales. Me estaba contando mi esposo hoy en la mañana que en Argentina una familia compró por $40 millones toda la cadena de Walmart en Argentina. Y se estaba haciendo una comparación cuánto valían 7 deportistas, 7 futbolistas de estas ligas de fútbol. Y entre 7, 40 millones. ¡Qué impresionante!
que alguien que pasa una pelota, me decía mi esposo, solo es pasar una pelota. Pero yo le decía, pero no es que no la pasa como cualquiera. Pero me decía, al fin y al cabo una pelota, Caro, valga tanto. ¿Sabe por qué es eso? Porque es más que una pelota. Es la necesidad de tener héroes. Es la necesidad de tener gente a la que admirar. Es la necesidad de tener a gente en pedestal. Y cada vez que usted quiera tener a alguien allí, ponga a Jesucristo, porque Él es el más grande de todos los grandes que han pasado sobre esta tierra. Solo Jesucristo es el más grande de todos.